amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bobri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez. Estrategias en el sistema Cole. Se comenta que la tragedia del sistema Cole es que su padre fundador, Edgar Cole, murió muy joven, más o menos unos 30 años, y con su fallecimiento la calidad de la apertura fue prácticamente cortada, aunque no por ello muchos grandes maestros la han enriquecido poniéndola en práctica, puesto que en la actualidad o desde el fallecimiento de Cole hasta la actualidad muchos grandes maestros de una talla superior la han empleado. Tal vez su amado sistema sería más popular hoy en día si hubiera vivido una larga vida, produciendo más obras maestras de su sistema Cole para la teoría de la apertura. Nos encontramos que este es un sistema donde aparecen posiciones similares a la semieslava, que es una defensa sólida, pero con un movimiento extra, un movimiento de ventaja. El secreto para dominar el sistema Cole es aprender a ver las aperturas a través de la formación del triángulo semieslavo, muy de moda en la actualidad. Esta posición y las dos que veremos más adelante son lo que se conoce como una tabilla, una posición clave que pueden aparecer en la apertura. En ellas, el blanco juega con lo que normalmente es una apertura con las negras, la defensa semieslava, pero, como habíamos mencionado, un movimiento extra. A veces ese movimiento extra es bueno, otras veces no ayuda en nada. Estas son posiciones de especialidad que pueden perfeccionarse aún más estudiando las variantes de esta defensa semieslava que es tradicional con las negras. ¿A qué me refiero? Que usted, estudiando la defensa semieslava con negra, también va a comprender, aunque sea con un tiempo menos, las posibilidades de este sistema Cole con las blancas. Esta es una posición donde el blanco juega B4. Ante esta amenaza, el alfil de las negras tiene tres retiradas posibles, como son, por ejemplo, en este momento, alfil B6. O también puede ser la jugada alfil D6 con la idea de jugar E5. Asimismo como alfil E7, que muchas veces se juega también con las blancas en la defensa semieslava, como es la defensa Merano. Tenga ese nombre en mente para que estudie también con negras la defensa Merano, una defensa muy interesante que tiene relación con este sistema Cole. Veamos la otra retirada que habíamos mencionado, es alfil B6, que se mantiene en la diagonal de A7 a G1 para presionar en la casilla F2 cuando las blancas jueguen E4, que es generalmente el movimiento que ellas hacen. Seguimos con esta otra posición, donde las blancas, con los colores cambiados, normalmente juegan E5, que es lo que hacen ahora las negras. Esta posición, si usted estudia la defensa semieslava variante Merano, muchas veces va a encontrar esta ruptura con los colores cambiados, pero aquí
las blancas, van a tener un tiempo de más. Esta es una ruptura típica que el blanco intenta hacer contra la defensa eslava. Después de los cambios en la casilla E5 o C5, el peón de D5 queda indefenso en la columna abierta, pero ganan en espacio. La estructura realmente es una caro eslava con colores cambiados, cuya característica principal son los peones en C3 y E3. Esta posición es conocida con los colores cambiados, insisto, como estructura caro eslava. Seguimos con el siguiente ejemplo, donde el negro va a jugar en la línea principal caballo C6. Luego de los movimientos D4, D5, caballo F3, caballo F6, E3, E6, alfil D3, C5 y C3. Estos son los movimientos característicos del sistema Cole. Y las negras aquí juegan caballo C6. Continúa el blanco con caballo de B a D2, alfil D6 y ahora enroque corto. En esta posición las negras tienen varias continuaciones que mencionaremos. Entre ellas, la jugada dama C7. También pueden jugar, o se ha jugado también en teoría, no profundizaremos en todo ello. Después van a ver ejemplos concretos de estas variantes. También el negro puede realizar la ruptura central E5 o igualmente eliminar la tensión central con C por D4, continuar con su desarrollo en lugar de esta captura con alfil D7 y otras jugadas secundarias pero que han sido empleadas son A6, así como B6, que intenta el desarrollo del alfil en B7. H6, una jugada de espera que limita muchas veces al blanco la ubicación de la ocupación de la casilla G5 con un alfil o un caballo. Y por último, un movimiento que no es recomendable en este sistema por parte de las negras, que es C4. Ya en esto entraremos posteriormente en su análisis más profundo. Así que llegando a este enroque, que es la línea principal, contra ello las blancas capturan D por C5, alfil por C5. Esta es la posición que vimos en el diagrama 1. Las blancas tienen tres posibilidades para continuar en ella. Una, el avance directo E4, que es una alternativa que aparece en la semieslava o incluso en el gambito de la dama aceptado, en ocasiones con el peón de las negras en C7 en lugar de C3, como aparece en esta posición, que no es tan despreciable por la posibilidad de avanzar los peones en el ala de dama. Ahora tenemos que se puede continuar también la otra línea dama E2, que aparece en la base de datos menos empleada, pero con un buen porciento a favor de las blancas según los resultados. Una jugada de espera para estudiar qué camino escogen las negras. Así como la jugada B4 que vimos, como habíamos mencionado en el primer ejemplo. Como habíamos mencionado y habíamos visto en el diagrama 2. No pienses en el Cole como aquí y en la semieslava como allí. Esencialmente son la misma apertura, aunque separados por una distancia de un tiempo. En las líneas donde se juega B4, el Cole anticuado y la modernidad chocan. B4
es un movimiento que normalmente no es autóctono del cole y se ve más comúnmente en las, digamos, latitudes de la semieslava. Aquí tomamos prestada la idea de otra apertura y le damos rienda suelta a un movimiento extra completo. Además, una buena noticia. Para los amantes de esta posición, apenas hay juegos en la base de datos con este plan que parece completamente jugable para las blancas, como cualquier otra opción de apertura. Esto significa que prácticamente el 100% de sus oponentes estarán en esta posición por primera vez en sus vidas. Veamos ahora otra línea donde las negras juegan su caballo de B a D7. Por ejemplo, después de las jugadas D4, D5, caballo F3, caballo F6, E3 y E6, alfil D3, C5, C3, el negro entonces en lugar de caballo C6 desarrolla su caballo de B a D7. El blanco sigue con su plan tradicional de caballo de B a D2, alfil D6, enroque corto y enroque corto. Llegamos a la otra rama principal del cole. La mayoría de los jugadores con títulos y calificaciones más altas prefieren esta configuración particular para las negras. En lugar de dirigirse a la casilla C6 más natural y central, prefieren el desarrollo del caballo a D7, lo cual desalienta el plan automático de las blancas de capturar D por C5, puesto que entonces en la captura caballo por C5 gana un tiempo sobre el alfil de D3. Las negras a menudo interpretan la extraña ubicación del caballo de D7 como una evasión frívola diseñada para arruinar el lado del cole. En este caso, abandonamos el plan con las blancas D4 por C5. Cambiamos de marcha y jugamos otras alternativas como, por ejemplo, torre E1 y planificar el golpe después de este movimiento E4. En cuyo caso el caballo de D7 no ejerce presión sobre D4 y eso es una ventaja para el blanco. La práctica ha demostrado que igualmente con negras en esta línea no es un proceso tan trivialmente fácil como muchos creen y las blancas a menudo retienen la presión y las oportunidades de ataque hasta bien entrado el medio juego. Así que en esta posición la idea es evidentemente el avance E4 que abriría la posición y surgirían otros tipos de estructuras que analizaremos posteriormente. Ahora vamos a ver el sistema cole contra la india de dama, o pudiera ser también la defensa india de dama contra el sistema cole. Recuerdo que hace mucho tiempo, cuando estudié los tomos de Roberto Grau, él recomendaba como mejor opción contra el sistema cole la defensa india de dama. Pero claramente, como usted no sabe si el contrario va a jugar el sistema cole, a lo mejor quiere hacer la india del rey u otra defensa, pero recuerdo eso perfectamente y existe una partida en uno de los tomos de Grau que menciona ese detalle y la partida muy bien comentada con ideas sustanciales. Después de los movimientos D4, caballo F6, caballo F3, juegan B6. Esto también sirve igualmente contra el sistema Londres, pero estamos estudiando ahora E3 y después de alfil B7, alfil D3, C5, enroque E6, caballo de B a D2.
Aquí la sólida formación india de dama siempre obtiene calificaciones razonablemente sólidas, pero que en realidad no se destaca mucho. Sin embargo, nos enfrentamos a esto con bastante frecuencia en contra del cole, por lo que debemos estar completamente familiarizados con las posiciones que surgen en estos esquemas. A diferencia de los dos primeros ejemplos que parecían más semi-eslava, en este la estructura de peones de las blancas varía considerablemente. Si las negras continúan desarrollándose y dejan su estructura sin cambios, por ejemplo, jugando alfil E7, entonces con las blancas procedemos con nuestro plan cole normal, jugando C3 y después planificar el avance E4. Si el negro continúa sin modificar su estructura o de lo contrario le elimina la tensión central con C por D4, entonces seguimos con E por D4, enroque torre 1 y D5 pasaría a una especie del gambito de dama reusado, variante del cambio con los colores cambiados y un tiempo extra, así como el alfil de B7 peor ubicado que en G4, como sería el gambito de la dama. Debemos destacar que en este caso la casilla E5 estaría en fuerte dominio de las blancas. O de lo contrario, el negro puede jugar en su lugar D6, manteniendo una posición tipo erizo y controlando la casilla E5. Ahora, tenemos que después de caballo C6, el blanco entonces realiza libremente el avance E4, aunque también existen otras posibilidades como son A3. La idea puede ser capturar con el peón C si las negras capturan en D4 y tener controlada la casilla B4. La otra línea sería dama E2, movimiento de espera de los acontecimientos, a ver qué juegan las negras y preparar no obstante el movimiento E4. Esta es una de las posiciones que recuerdo así más o menos que Grau mencionaba, donde él planteaba que las negras pueden jugar aquí caballo D5, con lo cual dificulta el avance del peón a E4 debido al salto caballo F4, así como el avance del peón a C4, que permitiría entonces caballo B4 molestando siempre al alfil de D3. Esta es una de las opciones que recuerdo de aquella partida mencionada en uno de los tomos de Tratado General de Ajedrez de Roberto Grau. Así que continuamos con, en lugar de dama E2, la jugada torre 1, igualmente una jugada de espera y ubicación de la torre en una futura columna semiabierta después que las negras cambien en D4. Si hacen E por D4, C por D4, entonces E por D4. Y se abre la columna para esta torre que quedaría en una buena ubicación. Tenemos entonces que como línea principal sería E4, tal vez el sueño de los jugadores del cole. Así, contra esto, el negro tendría varias posibilidades. Una, D5, que podría conducir a posiciones de francesa si el blanco avanza su peón a E5, que es lo mejor, con lo que la disposición de las blancas sería más agresiva. Tenemos que pueden jugar también D6, un movimiento más cauto
que mantiene un mayor control sobre el centro en una especie de estructura erizo. Asimismo, tienen la jugada enroque, que define rápidamente la posición del rey, lo que en algunas ocasiones no es conveniente debido a la buena disposición agresiva de las blancas para iniciar un ataque contra el monarca negro. Tenemos entonces como línea principal la captura C por D4. Esta captura es la más empleada en esta posición por los que luchan contra el cole en esta estructura. Seguimos, después de esto, C por D4. Aquí se observa una buena ventaja de espacio para el blanco en el centro, aunque el negro tiene desarrollado todas sus piezas y el blanco debe definir cómo desarrollar su alfil de C1. Generalmente lo hacen por medio del avance A3 y B4 o de lo contrario también con caballo B3 y alfil D2. Eso es cuestión de gusto de cada uno de los jugadores. Ahora vamos a ver otro sistema ya complejo que se llama el sistema Zukertort-Kohler, donde surge después de D4, D5, caballo F3, caballo F6, E3, E6, alfil D3, C5 y entonces aquí el blanco juega B3. Este sistema bastante beligerante, muy agresivo, es conocido como Zukertort-Reti. Con el Zukertort, el blanco apunta ambos alfiles de manera inquietante al centro y al flanco del rey, donde las negras generalmente se enrocan y a menudo se involucra en un esquema de ataque complicado, complejo, híbrido, mixto, vamos a decir, al estilo Stonewall, con el desarrollo del caballo a D2, el caballo E5, F4 y caballo D2 a F3. El alfil de casillas negras de las blancas también puede explotar fácilmente o participar fácilmente el ataque con un repentino cambio de peones D por C5, donde el alfil, una vez ubicado en B2, está apuntando también hacia el centro y el ala del rey. En cualquier caso, el Zukertort es un excelente complemento o línea principal si eres un jugador de ataque para el avance C3. En lugar de jugar C3, B3 y jugar más agresivamente, como una forma de deshacerse de la preparación de apertura de tu oponente. También tu adversario espera que tú le juegues un sistema cole con C3 porque ya te conociste, le apareces con B3 y estás jugando un Zukertort cole y aquí se puede armar una pelea completamente distinta y desagradable para las negras, a quienes podrían en este momento continuar con caballo C6, enroque corto, alfil D6 y alfil B2. Esta podría ser una línea para ambos contendientes, pero aquí hay mucha teoría también y podría ser tema para otro vídeo. Continuamos entonces con otras ideas, otras estrategias. El sistema cole en este caso se va a enfrentar a su propio sistema cole con las negras, una eslava. Después de D4, D5, caballo F3, caballo F6, E3, las negras juegan C6. Muchos jugadores de las negras prefieren plantear la eslava con este avance. ¿Qué jugar contra ello? ¿Seguir con el cole por medio de C3?
En realidad las blancas pueden jugar más activo con el avance C4, que es la favorita de los mejores jugadores del mundo y en realidad se considera una de las mejores oportunidades de las blancas para obtener una ventaja contra la sólida eslava, sin importar cómo respondan las negras en este momento. Estas posiciones merecen un estudio por separado porque se escapan de las líneas principales que surgen con el sistema Cole C3, que también es muy empleado. Contra C4, las negras pueden responder con E6, llevando el juego a la eslava, que es como un Cole con un tiempo de menos. Cosas de las aperturas y defensas. Ahora, algunos jugadores prefieren jugar caballo B a D2 con la idea de retomar en C4 si el negro decide cambiar allí o capturar allí el peón en C4. Esto lo vimos desde el punto de vista de las negras. Si ahora capturan el peón D por C4, entonces el caballo cómodamente se ubica en una casilla mucho mejor. Ahora, en lugar de E6, el negro puede pasar a la defensa Grunfeld con G6, conocida como variante Schlechter en la Grunfeld. Así están las cosas en esta posición y en esta variante de la eslava contra, o el Cole contra la eslava, o la eslava contra el Cole, como usted lo puede interpretar. Pasamos a otro ejemplo. En este ejemplo vamos a ver unas líneas de gambitos por parte de las negras. Después de los movimientos D4, D5, caballo F3, caballo F6, E3, C5, C3, caballo C6, desarrollan las negras su caballo dejando el peón de C5 a merced del blanco para intentar situar sus dos peones en el centro, en E5 y en D5. Podría seguir D por C5. Las blancas parecen tener poco respeto por el Cole y deciden sacrificar un peón, tipo gambito, con las piezas negras, para tomar la iniciativa por apoderándose del centro y enseñarnos una lección sobre nuestra mala elección de apertura. Pudiéramos comentar así, o eso es lo que indica el negro. Todas estas líneas pueden llevar como a posiciones del Notboom, Botbini, Antemerano, el gambito Geller, el gambito catalán, que son sólidas cuando se juegan con las piezas blancas. No sería mala idea que se familiarizara con el manejo que hace el negro de las variantes mencionadas anteriormente. Se debería tener buenos resultados contra todos ellos, ya que teniendo un tiempo extra altera drásticamente los elementos tácticos y estratégicos de la misma. Las mejores continuaciones de las negras son en este momento lo siguiente: 1, E6, a lo que el blanco responde con B4, o de lo contrario el negro plantea como si fuera una especie de catalana con G6, a lo que igualmente el blanco responde con B4 defendiendo su peón, o de lo contrario el avance E5. El blanco igualmente ignora todo lo demás, defiende su peón con B4. En todos los casos, esta defensa del peón o este movimiento B4 conduce a una clara ventaja de las blancas. Veamos entonces la continuación A5, que es una de las principales consideradas así, y que garantiza a las blancas una menor ventaja. Este continúa con alfil
B5, oponiéndose al directo avance E5, ya que está clavando el caballo de C6, por lo que las negras deben intentarlo nuevamente por medio de dos movimientos, dama C7, pero esto permite igualmente el avance B4 y estamos en una especie de posición de la variante que habíamos mencionado, el Not-Boom, la variante Not-Boom, pero con un peón de ventaja por las blancas y un tiempo extra. También pueden jugar en lugar de dama C7 el desarrollo alfil D7, aunque este desarrollo también facilita el avance B4, conservando el peón de ventaja. Las negras pueden jugar aquí A por B4, alfil por C6, alfil por C6 y C por B4. Estas líneas mostradas no aparecen en la base de datos del Livebook, por lo que se consideran posiciones nuevas. Usted puede escoger. Ahora pasaremos a una especie de variante del cambio en la eslava o también variante del cambio en la Caro-Kann después del avance D4. Puede que encuentre jugadores que prefieren evadir el sistema Londres, la Trompowsky, el Cole, etc. y juegan en este momento entonces C5, arriesgándose a que el blanco juegue sencillamente los siguientes movimientos, o bien E3, que permite después del cambio C por D4 y E por D4, y D5 tenemos que el blanco puede elegir entre ahora nuevamente C3 o bien alfil D3, caballo F3, que llevan a la estructura del centro fijo en la defensa Caro-Kann, o directamente el avance C4, conocido como ataque Panov contra la defensa Caro-Kann. Igualmente, tenemos que el blanco puede entonces, en lugar de todo esto, jugar tranquilamente D5, que garantiza al blanco una ventaja espacial en el centro y un juego estratégico sobre la casilla C4. Ahora, también el blanco puede jugar C3 contra C5, porque el negro no quiere entrar en ninguna de las variantes que habíamos visto. Aquí observamos las posiciones que surgen cuando las negras lanzan rápidamente este peón a C5. En este caso, el negro contra C3 realiza el cambio C por D4, C por D4 y D5, donde surge la variante del cambio en la defensa eslava. Y tendríamos aquí una posición de peones fijo en el centro. Pero esto también es teoría dura y pura que no trataremos aquí. Como las negras pueden también tratar de evadir el sistema Cole, bueno, utilizando la defensa Chigorin, así que los jugadores del Cole deben estar preparados para enfrentarse después de D4, D5, caballo F3 al desarrollo caballo C6. El negro juega una especie de defensa Chigorin. Nosotros o los amantes del Cole seguirán E3, siguiendo los caminos de esta apertura. Alfil G4 y ahora varias posibilidades. Alfil B5 o, que es un desarrollo de pieza más largo, o un desarrollo de pieza más corto con alfil E2, o pedirle una explicación al alfil de G4 con H3, o el desarrollo caballo B a D2, todas con buenos resultados para las blancas. O de lo contrario, si lo desea, puede jugar C4. Estas son ideas que usted debe tener presente para enfrentarse a la Chigorin.
en caso que desee jugar el cole. Ahora podemos decir algo así como: ¿conoce usted la defensa de la avestruz? Bueno, no es que eso exista en el ajedrez, sino que la avestruz, cuando se ve atacada, mete la cabeza en un hueco. Y esto es lo que ocurre en esta variante, donde el blanco, después de D4, caballo F6, juega caballo D2. Esto pudiéramos considerarlo como la avestruz en la arena, que esconde su cabeza para no enterarse qué ocurre y esperar los acontecimientos. Este sistema ante India de rey puede ser un shock similar para nuestros oponentes. Nuestra idea detrás de caballo D2 puede ser cruda, completamente desprovista de estética y sutileza de cualquier tipo, pero también bastante efectiva. Amenazamos con E4, convirtiendo el juego en una pir, en un afilidor, algo que tus oponentes amantes de la India de rey probablemente quieran evitar. El siguiente problema al que se enfrenta es el hecho de que después de caballo de 2, si el negro desea continuar con D6, entonces el blanco juega E4, G6 y estamos en una defensa pir. O de lo contrario, si juega E5, entonces C3, manteniendo la ventaja central en una posición similar a una defensa filidor. Por lo tanto, tenemos que G6, defensa pir. O también, si el negro desea, juega G6 directamente, entonces nosotros pasamos a C4, D5, C por D5, caballo por D5 y E4, con lo que estaríamos en una especie de Grunfeld con los peones en E4 y D4, y las negras no tienen el cambio del caballo en C3 y tendrían que llevarlo a B6. Y esto sería una ligera ventaja espacial del centro en el centro para las blancas. Así que estas son ideas interesantes que podemos encontrar en esta posición. Y entonces, si nuestro adversario juega D5, entonces prácticamente lo hemos engañado. Nosotros con ello iríamos a nuestro sistema cole por medio de el avance E3 y estamos en terreno conocido. Ahora, también usted puede enfrentar a aquellos jugadores que le gustan los juegos complicados y deciden jugar la defensa Owen. Usted desarrolla su peón a D4. ¿Qué ocurre si tenemos la intención de jugar el cole y nuestro adversario se aparece con B6, que es la defensa Owen? En este caso, no se preocupe. Esta es una línea que los jugadores del cole sueñan con encontrar. Nos enfrentaremos a la defensa Owen con la configuración siguiente: E4 seguido de, por ejemplo, que tu adversario juegue alfil B7. En este caso vamos a defender el peón de E4 con el caballo a D2. Tu adversario juega E6, caballo de G a F3, caballo F6, alfil D3, alfil E7 y nosotros jugamos C3. Exactamente igual que jugamos contra la India de dama, pero con un giro importante. Estamos un paso adelante, ya que se jugó E4 de una sola vez. De todas formas, esto sería una posición surgida de una defensa que se estudia separadamente, que puede encontrar en nuestro canal la defensa Owen, que ya se ha publicado como una defensa alternativa.
Ahora, para finalizar esta extensa guía del sistema Cole, vamos a plantear los siguientes movimientos, donde puede surgir una PIR, una moderna o la Philidor, que son defensas posibles por parte de las negras. Nosotros iniciamos con D4, pero la única cualidad entrañable de los jugadores del Cole puede ser nuestra extraña e infalible habilidad de molestar a nuestros oponentes a través de una estricta adhesión religiosa a nuestra querida estructura. Sin embargo, en este caso debemos ser flexibles contra las formaciones Pirc, moderna, Philidor y conceder una ligera alteración jugando nuestro peón E 2 casillas hacia E4 en lugar de retenerlo en E3, como en la mayoría de las configuraciones del Cole. Aunque usted también puede elegir jugar E3 y llevar los esquemas al sistema Cole. Eso es cuestión de gusto, pero normalmente después de D4 y G6, si usted lo desea, puede jugar E4 o si lo desea, puede jugar E3. Alfil G7, caballo F3, D6, C3, caballo F6, caballo de B a D2, enroque, alfil D3, y tenemos nuestra configuración que es prácticamente la misma contra la moderna y la Philidor, por lo que nuestro peón de E ha avanzado 2 pasos. Sigue siendo la diferencia. Por lo demás, familiar con el Cole. Esencialmente, permanecemos dentro de nuestro mundo Cole, donde el juego generalmente se desvía hacia maniobras estratégicas pesadas, en lugar de arrebatos tácticos tempranos. Estas son las guías esenciales del sistema Cole y varias formas de las negras de enfrentarla. En mi blog les dejo una partida comentada para no extender mucho más ya este extenso vídeo, con elementos importantes así como complementos para este estudio que espero les sea de utilidad. Vendrán o podrán ver allí una guía completa de todo lo que hemos estudiado, así como 57 partidas comentadas para que usted las estudie. Espero que no esté cansado, que no esté agotado y que a lo mejor este vídeo lo haya compartido para su estudio en diferentes etapas. Sin más, nos vemos como siempre en otro vídeo de ajedrez con Bowdy. Chao.